Bien, muy buenas noches, bienvenidas a todas y todos los que van a participar de este nuevo masterclass del mes de noviembre. Este masterclass ha sido denominado o nombrado Conectando con mi cuerpo para que aprendamos esa manera de conectar con nosotras mismas y poder, no erradicar, pero poder controlar ciertas emociones, ciertos cambios y dolores que tenemos nosotros en el cuerpo. ¿Qué vamos a lograr con este masterclass? ¿O qué queremos nosotras lograr con este masterclass? Es brindarles las herramientas apropiadas para poder vivir en bienestar y obviamente vamos a utilizar los aceites esenciales para apoyarnos en todos los temas que se van a estar tocando durante este mes. El esquema de presentación o los temas claves que vamos a exponer durante estos días va a ser el origen real del dolor, de dónde viene, cómo sale, qué tan importante es sentirlo y no sentirlo, la clave para reeducar nuestro cerebro, y eso lo vamos a ver justo en el día de hoy. Les voy a dar 5 aspectos o 5 puntos claves para aprender a reeducar y reestructurar nuestro cerebro y podamos eliminar un poco o aliviar un poco esa sensación tan molestosa cuando tenemos un dolor muy fuerte, muy crónico, ya de mucho tiempo, se lo vamos a explicar. Vamos a hablar sobre la biodecodificación del dolor, vamos a hablar de un tema súper importante que es la revolución menstrual, que a pesar de ser titulado revolución menstrual, no necesariamente todas las chicas son las que están interesadas en el tema. Creo que parte importante de saber cómo una mujer cambia o cómo puede revolucionar durante ese lapso, ese cambio o ese desequilibrio hormonal, es importante que los caballeros también sepan por todos esos procesos, porque además ellos también pasan por diferentes tipos de cambios hormonales. La biodecodificación hormonal y la endometriosis, y vamos a darles herramientas necesarias para vivir en bienestar, obviamente apoyándonos de los aceites esenciales. Mi nombre es Madeleine Waldron, como ya la mayoría me conoce, tengo 38 años. Nuestro lema en este momento es bienestar a tu alcance. Queremos que el bienestar llegue a cada uno de ustedes. De profesión soy pues terapeuta manual, soy cosmetóloga, soy asesora de bienestar y soy fundadora de una microempresa que se llama B-Sales Panama, que pues como su nombre lo dice, estamos dedicados a ventas, asesoría y obviamente bienestar. Es como un englobamiento de muchas cosas, pero que todo tiene que ver con el bienestar. Mi enfoque profesional es en el manejo del dolor. Soy mamá de 4 chicos preciosos y debido a la naturaleza de mi trabajo he descubierto y he aprendido a enseñar cómo manejar el dolor en diferentes tipos de pacientes con distintas patologías o sin patologías. ¿Por qué? Porque los dolores son diferentes. Y también vamos a contar con Jasmine Melgar, que también, bueno, el tema o el lema de la masterclass sigue siendo bienestar a tu alcance. Ella es química de profesión, es profesora, es asesora de bienestar también, es mamá de 2 peques preciosos, es paciente de endometriosis y por eso ella es la más indicada para hablar de todo este tema hormonal. Y debido a su experiencia, pues como paciente decidió estudiar y compartir los testimonios y es propietaria de una cuenta que se llama Tu Esenciales en Gotas, así que pueden seguirla, los que no la siguen. Esta es Jasmine, y aparte de todo lo que dice allí, pues Jasmine es mi líder directa, mi upline. Ella fue la que me trajo a doTERRA y gracias a ella pues me enamoré yo también de los aceites esenciales. Vamos a entrar en tema, vamos a entrar ya en materia, porque como les decía, es una clase bastante corta. Me gustaría que tomen nota, que vayan dejando sus preguntas en los comentarios para responderlas al final en ese lapso de preguntas y respuestas. Capturas de pantalla, tomen notitas porque va a ser muy importante el tema de hoy. El tema de hoy nos va a llevar al tema de la semana siguiente, así que presten mucha atención. ¿Qué es el dolor? ¿Acaso sabías que el dolor es un lenguaje universal necesario? Yo compré un libro que se llama ¿Por qué me duele? Escrito por un médico general
que se enfoca en lo que es el manejo de pacientes crónicos. Y dentro de todo lo que leí, pues yo también llego a una conclusión en donde el dolor es un lenguaje universal necesario. Así que las personas que pensaron cuando yo hice la pregunta, de que nos hemos preguntado en algún momento si el dolor en algún momento se va a erradicar, pues no se puede erradicar, porque el dolor sí forma parte de nosotros y es necesario para nuestra protección. El problema está en cuando se hace demasiado crónico y empieza a atraer otro tipo de cosas a nuestra vida, pues que no queremos. O cuando dura mucho tiempo, o cuando es demasiado persistente, o cuando no podemos manejarlo. Cuando el dolor forma parte importante de nuestra vida diaria. Es parte importante de la vida, más no de nuestra vida diaria. Entonces, más de 116 millones de estadounidenses, y esto lo hice así solo basado en los Estados Unidos porque es un país enorme, más de 116 millones de estadounidenses sufren dolor crónico. Y ese dolor crónico cuesta al año un aproximado de 635 mil millones de dólares. Esto es un censo, un estimado que se hizo en la Organización Mundial de la Salud apenas hace 3 años antes de pandemia. Así que se imaginarán que ahora, con todo el tema del COVID, estas cifras deben haber aumentado o quizás triplicado, se deben haber triplicado. Entonces, ¿qué pasa con el dolor? El dolor nos va a servir de alarma. ¿Por qué? Porque si no tuviésemos dolor, no podemos evitar ciertas situaciones en nuestro cuerpo. Y estas situaciones al final pueden llegar a ser catastróficas, pueden causarnos un daño irreversible, irremediable o incluso la muerte. Así que es necesario que yo sienta que me duele algo para poder saber cómo puedo manejarlo. Pero para poder enfocar o hablar el tema del dolor, es importante saber de dónde viene. Para nosotros poder combatir algo, tenemos que saber qué es y de dónde viene. Si yo no sé qué es, no lo puedo atacar. Si no sé de dónde viene, no lo puedo atacar. ¿Por qué? Porque les voy a poner un ejemplo sencillo. Yo puedo sentir que a mí me duele la muela. Muy fácil. A todo el mundo nos debe haber dado un dolor de muela en algún momento. Está bien, nos duele la muela. Pero yo no sé de dónde viene realmente ese dolor. Sí, me duele una pieza dental. Eso sí, lo sé, porque siento el dolor allí. Pero viene el dolor de la raíz, viene porque se me picó la muela, viene de la encía, viene porque comí algo y se me quedó en la muela. Puede ser un dolor que ya venga irradiado de la nuca y que me tomó la mandíbula, pero el dolor se ha enfocado o se generalizó en la muela y es en mi cuerpo diciéndome, oye, hay algo en esta área que te está molestando. Entonces, nosotros tenemos que saber qué es y para poder combatirlo tenemos que saber de dónde viene y qué es. Y para esto nosotros tenemos que saber cómo está compuesto, cómo trabaja nuestro cuerpo humano. Este esquema aquí es, creo que lo mejor o la mejor forma de interpretar cómo trabaja el cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano está compuesto por células. Miles de trillones de células componen nuestro cuerpo humano. Incontables números de células. Cada una de estas células tiene vida propia. Cada una de estas células tiene un núcleo, consume energía, cada una se alimenta, cada una también elimina desechos y cada una cumple con funciones diferentes. La célula que está en el corazón, a diferencia de la célula que está en otros tejidos, todas las células van a cumplir funciones diferentes y dentro de ella tienen aún más órganos que cada uno cumple funciones diferentes. La célula es la unidad básica de la vida. Ahora bien, es una sola célula. ¿Qué pasa cuando se unen varias células o miles de células? Cuando se unen miles de células, se va a formar un tejido.
Pero un tejido está compuesto por miles de millones de células. Pero yo necesito varios tejidos para poder formar un órgano. Y así es como se va formando, o así como funciona el cuerpo humano. Todo lo que ocurre en esta célula va a afectar ese tejido que se formó, y ese tejido que se formó va a afectar ese órgano que está hecho por ese tejido. Y todo ese conjunto de órganos es lo que nosotros vemos, o lo que nosotros sentimos, o lo que nosotros tenemos, o lo que nosotros llamamos cuerpo humano. Entonces es un compuesto compacto de muchísimas células que obviamente estando en el plano que estamos, pues lo vemos. ¿En qué conclusión o a qué puedo llegar yo con el esquema anterior? Es que el cuerpo humano es un conjunto corporativo sincronizado de células vivas. ¿Por qué corporativo? Porque ellas van a trabajar tal cual como una cooperativa, donde hay un administrador, está el gerente general, está el ama de llaves, que también la chica que limpia, que tiene su función, está el valet parking, que tiene su función, está el que cocina, que tiene su función, está el que sirve, el que prepara los tragos. Cada quien tiene una función. Entonces es un conjunto corporativo, trabajan en conjunto, pero deben trabajar al unísono, debe estar sincronizado. Si mi célula cardíaca o mis células que forman el tejido cardíaco, hay un conjunto, un grupito de células que no está funcionando de forma correcta, ese tejido no va a funcionar de forma correcta y por ende yo voy a sentir dolor. Conjunto corporativo sincronizado de células vivas, y cada una de estas tiene funciones y necesidades. En el momento que una necesidad se vea incumplida o tengas problemas o que una función no esté completada, sentimos dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es un aviso de que esa célula murió. Y puede que esa célula tenga una función en donde otra célula se veía afectada, y no solo murió una, sino que murió la de al lado, y murió la de al lado, y murió la de al lado, muere el tejido, muere el órgano, y muere el ser humano. Aviso. Dolor es igual a aviso. ¿Qué quiere decir todo esto? Que todos los días nosotros nacemos un poco y morimos un poco a la vez. Les voy a poner el ejemplo claro de la piel. Cada segundo mueren células y nacen células que forman el tejido tegumentario, que es el tejido que nosotros vemos, forma nuestra piel. Mudamos todos los días y eso no lo vemos porque las células son tan microscópicas que no vamos a ver cuando una célula muere y una célula nace. ¿Qué pasa? Que eso es un proceso natural, es una secuencia normal de la vida y muerte celular. Eso es la vida. La vida es una secuencia normal entre la muerte y la vida celular. Pero para estar equilibrado, asimismo, como muere una célula, nacen dos. Muere una célula, se crean dos. Muere una célula, se crean dos. Y esa es la forma correcta en la que funciona el cuerpo humano. Como resultados que vamos a tener, que el dolor es un aviso del cuerpo cuando hay más muerte celular que vida. ¿No? Aumenta el ritmo de muerte, se mueren más células más tiempo, se mueren más células más rápido y no crece tanta o no nace tanta célula en el momento, y pues ahí hay un desequilibrio, y como hay más muerte de tejido y el órgano se va a ver afectado y por ende nos va a dar dolor. Ese es el origen del dolor. Así es de donde viene el dolor. Entonces, aquí podemos llegar a una pequeña conclusión en donde podemos decir el dolor realmente viene desde la célula, ¿ya? Pero igual, ¿de dónde sentimos ese dolor? Está en la célula, pero ¿en qué célula está? ¿Cómo sabemos en qué célula está? Vamos a seguir. Aquí les voy a dar un ejemplo de un cuerpo adolorido. ¿Qué pasa cuando un cuerpo está dolorido? Está demasiado ácido. El dolor físico tiene puede venir de ciertas maneras. El dolor físico tiene que ver con corriente y tiene que ver con cambios de temperatura. Con cambios de temperatura, ¿por qué? Porque si yo siento algo muy caliente,
automáticamente mis terminaciones nerviosas de temperatura van a decirle a mi cerebro, está muy caliente, quita la mano porque te puedes quemar. Igual si está demasiado frío, te va a producir una reacción porque está demasiado frío. Eso es dolor físico, ¿ya? Porque lo sentimos, físicamente sentimos que hay ese cambio de temperatura, está muy caliente o que está muy frío. De la corriente, ¿por qué? Sencillo, las células están cargadas anatómicamente por iones negativos y por iones positivos. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos los iones negativos que hacen que el cuerpo esté ácido y los iones positivos que hacen que el cuerpo sea alcalino. Son las cargas que están en nuestro cuerpo. Estas cargas, a pesar de ser en temas de dolor físico, también funcionan de la misma manera para cuando estamos emocionalmente afectados. Si tenemos mucha carga emocional negativa, pues estamos más propensos a tener un desbalance anímico, y si estamos más alcalinos o tenemos más cargas positivas, pues estamos un poco demasiado eufóricos. Tenemos que mantener ese equilibrio, que no se pase ni de mucho positivo ni de mucho negativo, tanto como para el dolor físico como para el dolor emocional. ¿Qué pasa en el ambiente de nosotros? El ser humano vive en un ambiente en donde hay hidrógeno y hay oxígeno, ¿cierto? Nosotros utilizamos el oxígeno. En el aire hay ambas cosas. El cuerpo humano o el ser humano utiliza el oxígeno para, obviamente, respirar y bota el hidrógeno. Las plantas hacen todo lo contrario y eso es un ciclo de vida. Las plantas van a absorber el hidrógeno, botan el oxígeno, el ser humano agarra el oxígeno, bota el hidrógeno. Por eso siempre se escucha que es muy recomendado o muy recomendable vivir en áreas en donde hay áreas boscosas, donde hay mucha naturaleza, para que nosotros tengamos el suficiente oxígeno. El oxígeno va a mantener nuestro cuerpo equilibrado con las cargas correctas. Nosotros, por vivir en áreas un poco más urbanas, pues no tenemos tanto oxígeno, entre comillas, hay más hidrógeno en el ambiente, que es el que botan las poquitas plantas que hay por allí, entonces nuestro cuerpo se puede desequilibrar. Desde ahí empieza nuestro desequilibrio en cuanto a cargas, ya sea positivas o negativas. Y desde allí empieza nuestro dolor. Un cuerpo adolorido es un cuerpo que está cargado negativamente. Hay más cargas negativas que más cargas positivas. Y eso hace que el cuerpo se sienta fatigado, cansado, molesto. Puede haber un dolor punzante, un dolor sordo, un dolor fuerte, un dolor suave, pero va a haber dolor. Bien, cuando ocurre este exceso, normalmente el cuerpo humano siempre se va a mantener en un flujo de corriente y va a ir de positivo, negativo, y esas cargas van a ir variando y van a ir moviéndose en todo el cuerpo. En esa área en específico donde hay más cargas negativas, va a haber algún tipo de inflamación o dolor. Esto es un esquema, lo traté de poner lo más sencillo posible para no agobiarlos con tanta química, y creo que está bastante claro. Ácido, si no está claro, me gustaría que me lo hicieran saber para volverlo a repetir. El cuerpo cuando está muy ácido es un cuerpo que está adolorido, hay más cargas negativas, y el cuerpo alcalino, pues, si está alcalino también hay dolor porque hay más cargas positivas. Entonces tiene que tener un poco de equilibrio. Hemos hablado o se ha hablado mucho del tema de la alcalinidad del cuerpo cuando está en el tema del agua. Sí es bueno tener más cargas positivas, un poquito de más cargas positivas, pero tampoco podemos desequilibrarlo tanto porque entonces va a aumentar el dolor. Bien, entonces dice muy claro, dijeron por ahí. Perfecto. Vamos a seguir. El dolor es una experiencia humana universal y eso suena muy bonito, suena como que ay, qué lindo el dolor, me encanta sentirlo. Yo sé que no, a nadie le gusta sentir dolor, pero el dolor es una experiencia humana universal. Todos hemos sentido dolor en alguna vez y se produce en el cerebro. 100% el dolor se produce en el cerebro, no importa cómo se sienta. No importa si es punzante, no importa si es sordo, como les decía, que es un dolor
donde sentimos fatiga muscular. El dolor sordo es ese dolor en donde yo siento fatiga muscular, pero no siento un dolor per se, no me duele, pero sí me siento cansada, me siento agotada, me siento agobiada, y eso también es un tipo de dolor. Puede ser fuerte, porque me golpeé en el momento, porque me lastimé, porque tuve una fractura, una herida, me corté con el cuchillo, un dolor fuerte. Puede ser un dolorcito suave que me golpeé, no sé, con la pared, me dio un estrelloncito ahí, me duele poquito, o sin querer se estrelló el niño con la niña y se golpearon un poquito y duele, un dolor suave. Pero es dolor al final y se produce directamente y 100% en el cerebro del ser humano. El dolor que puede durar, el dolor puede durar semanas, puede durar instantes o incluso puede durar meses y años. Aquí vamos a ver, el dolor físico fue el que vimos, ese dolor que sentimos es el que tiene que ver con la corriente. Les expliqué lo de las cargas negativas y positivas. Y tenemos también el tema del dolor emocional, que es ese dolor que viene del desequilibrio de nuestras emociones, pero también tiene que ver con cargas positivas y negativas energéticas. El dolor físico, en esta ocasión, yo puedo poner los tipos de dolor y puedo enumerarles un montón de cosas, pero netamente vamos a hablar del dolor agudo y del dolor crónico en este caso. El dolor agudo ocurre cuando hay lesiones tisulares, que son tisulares tejido, ocurre cuando hay lesiones de tejido, y en este caso, pues las lesiones de tejido, ¿qué son? Son esas lesiones de músculo, me corté la piel, me raspé, me caí, tengo un morado, tuve una fractura, tengo un esguince de tobillo, un síndrome de latigazo, todos esos dolores que ocurren por traumatismo en el instante o ocurren dentro en alguno de nuestros órganos ya sea porque comimos pesado y nos dio dolor de estómago. Ese tipo de dolores son esos dolores agudos que dan en el momento. El dolor agudo puede durar una semana, 2 semanas, y te anima gradualmente a volver a tus actividades diarias. Es decir, que a medida de que se van pasando los días, pues el dolor va disminuyendo, la persona va tomando las precauciones y las medidas para ayudar a aliviar, y así pues va regresando a su trabajo nuevamente. Regresa a sus actividades del día a día. ¿Qué pasa? Existe también el dolor crónico. Este dolor dura de 3 meses en adelante y en porcentajes afecta a un 20% o al 20% de la población mundial. Ya la gente, cuando se trata de dolor crónico, está en ese punto en donde no sé qué hacer. Llega un momento en que, otra vez, vamos a tema cerebral. En mi cerebro me empieza a hablar una vocecita que dice, no sabes qué hacer con tanto dolor. Es imposible cómo tener tanto dolor. ¿Por qué yo tengo tanto dolor? Entonces, es un dolor que se vuelve ya potencialmente incapacitante, no nos deja hacer cosas. Ocurre mucho con problemas de salud un poco más fuertes, ya tema orgánico, cáncer, VIH, problemas de salud más crónicos, valga la redundancia. Pero, ¿qué pasa? Hay veces que nosotros tenemos un dolor agudo y nosotros mismos lo volvemos crónico. ¿Ya? ¿Por qué? Eso lo vamos a explicar enseguida. Tener un cerebro continuamente produciendo dolor no es para nada divertido. ¿A quién le gusta estar sintiendo dolor cada 5 minutos? O a cada rato. A nadie le gusta. Aunque sea un aviso. Tener un cerebro que cada instante me esté diciendo te duele, te duele, te duele, te duele, o esté allí marcando esa parte de la espalda que duele y duele y duele, la parte baja de la espalda duele y me siento y me duele, me paro y me duele, me agacho y me duele. Es mi cerebro produciendo dolor. ¿Por qué ocurre esto? Continuamente el ser humano, cuando se trata de lesiones tisulares, sana durante 2 o 3 semanas, ¿no? Una lesión de tejido sana, pero se ven afectadas o sensibilizadas fibras de nuestro sistema nervioso. Ese sistema que viaja desde el cerebro a cada parte de nosotros se sensibilizan.
Y cuando esas fibras están sensibilizadas, mi cerebro automáticamente, por protección, siente dolor para que la persona o para que nosotros no hagamos algo que le vaya a producir incluso más molestia. Eso ocurre con el dolor crónico. En ocasiones ya la persona ha sanado y aún así busca una segunda opinión porque sigue sintiendo dolor y una tercera opinión. Y va a llegar a donde un médico que lastimosamente quizás no sea un médico tan bueno y nos diga, ¿sabes qué? Tienes que hacerte una cirugía y hay que quitarte ese órgano porque ya no, se está sintiendo demasiado dolor. O hay que hacer una reestructuración muscular porque tienes dolor. Entonces, nuestro cerebro ahí nos juega en contra. La mente es muy poderosa. Las personas pensamos de forma equivocada con respecto al dolor. Muchas veces, era como le comentaba, ya estamos sanos y aún así pensamos de forma equivocada y producimos, nuestro cerebro produce esa sensación dolorosa. Y esto no tiene que ver nada con cambios estructurales. Esto tiene que ver netamente con la sensibilidad que ha provocado esa lesión anterior en el sistema nervioso central. Y no necesariamente tiene que ser una lesión per se, puede ser una emoción, un impacto emocional, o puede ser algo que nos haya ocurrido en años anteriores que se vea afectado por una molestia o que esté ligado, que mi mente lo haga un match entre eso que me pasó hace, no sé, 1000 años atrás a lo que me está ocurriendo hoy. Entonces ahí hay ese enlace entre una cosa y la otra. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Continuamente, el dolor que sigue percibiéndose en el cerebro no va a tener ningún tipo de cambio estructural, sino que ese dolor dejó una sensibilidad en esa parte del sistema nervioso. ¿Y qué nosotros debemos hacer? Debemos aprender a reeducar nuestro cerebro. Y por eso tenemos que tener un plan muy estructurado. Y este plan es el que yo les voy a mostrar el día de hoy, que consta de 5 aspectos y en cada uno de ellos vamos a utilizar nuestros fabulosos y poderosos aceites esenciales. Entonces, ¿cómo vamos a crear este plan? Vamos a darles, o yo les voy a dar el día de hoy 5 puntos claves para poder estructurar un plan, y todos estos 5 aspectos van a venir vinculados con los aceites esenciales. Ya nos quedó claro de dónde viene el dolor. El dolor viene netamente de mi cerebro. Yo lo estoy creando debido a la sensibilidad que tengo. Entonces hay que reestructurar, hay que aprender a educar ese cerebrito para que nosotros no vayamos a sentir más dolor del necesario. Porque no es que no vamos a sentir, pero que el cuerpo de alguna manera nos tiene que avisar de que algo está mal, ¿no? Y la forma de avisarnos, la forma de prevenirnos es esa, es el dolor. No podemos como echar para atrás y decir, bueno, no quiero que me duela. Hay casos, estuve leyendo también en ese libro, hay casos muy específicos de personas que no sienten dolor y dentro de sus testimonios dicen, yo desearía sentir dolor porque he tenido la mala fortuna de que me ha tocado ir a hacerme un chequeo y según yo no tengo nada y pues tengo el corazón muy pequeño y estoy a punto de que me dé un infarto. Pero como yo no siento dolor, entonces hay personas que, esas personas puntuales que tienen ese trastorno, que son, no sienten dolor, su sistema nervioso central está colapsado en esas fibras sensitivas, pues quisieran sentir dolor. Entonces vamos a estructurar este plan con estos 5 aspectos clave. Y empezamos con el número 1, la atención médica. ¿Por qué lo puse de número 1? Porque nosotros tenemos que atendernos médicamente. O sea, sí tenemos que atendernos médicamente. Nosotros tenemos que ir al médico y tenemos que hacernos nuestro chequeo de rutina, 1 vez al año, 2 veces al año, cada 3 meses, hacerme exámenes, radiografías, sobre todo las chicas, después de cierta edad, recordar ir a sus citas ginecológicas, hacerse sus mamografías, porque, por ejemplo, el cáncer es una enfermedad silenciosa y si yo no me atiendo, no sé, ¿cierto?
Hay otras enfermedades que también, si no me las atiendo, no sé, o si no me hago exámenes, no sé. Y es importante la atención médica. ¿En dónde está el riesgo? En la ingesta de medicamentos. Normalmente cuando tenemos un dolor crónico, la persona va a empezar a ingerir medicamentos. Porque el medicamento te va a causar ese falso sentido de euforia. Me quité el dolor, ahorita mismo no me duele. Pero si el medicamento es un medicamento de 8 horas, ¿qué pasa cuando están llegando a las 6? El ibuprofeno deja de servir. La paracetamol deja de servir. La amoxicilina deja de funcionar. ¿Y por qué dejan de funcionar? Porque ya ella está diseñada para que te tengas que tomar la otra tableta y así completes un tratamiento que te pudo haber costado tanto dinero. Lastimosamente, parte del servicio médico a nivel mundial es un negocio. La farmacia es un negocio. Los medicamentos son un negocio. El compuesto químico que está en cada uno de los medicamentos o en la mayoría de los medicamentos viene de las plantas. ¿Por qué yo no puedo tomar directamente de las plantas lo que necesito consumir para aliviar mi dolor? Y qué mejor que doTERRA, que nos brinda productos hechos a base de la química de las plantas, de esos compuestos químicos naturales que son volátiles, que son absorbidos por el cuerpo, que llegan al torrente sanguíneo y afectan directamente a la célula. En vez de tomarme un medicamento que cuando yo me lo tome me va a causar, porque me va a causar una agrura por el recubrimiento de la cápsula, puede ser, o me va a causar una agruda porque el medicamento es muy fuerte, puede ser, en vez de tomar algo que sea completamente natural. Entonces, en eso está el riesgo. Mi primer paso a seguir, mi primer paso para este plan es asistir al médico, hacerme mis chequeos y obviamente utilizar mis productos naturales para aliviar ese dolor crónico que estoy sintiendo. Cada uno de los aceites esenciales te puede apoyar dependiendo de lo que tengas, dependiendo de dónde venga el dolor. Si es un dolor emocional, pues vamos a utilizar aceites esenciales con propiedades que nos ayuden a nivelar nuestras emociones. En este caso estamos hablando de el dolor físico todavía. Así que, ¿por qué debo usar los aceites esenciales para este dolor? Pues bueno, te estarás preguntando cómo es que un aceite esencial puede brindarme una sensación de calma, o motivación, o de energía, o de esa sensación de tranquilidad. ¿Por qué? Porque gracias a la composición química de cada uno de nuestros aceites esenciales de doTERRA, pueden calificar para tener efectos calmantes o edificantes. Puedo subir mi estado de ánimo con los aceites esenciales cítricos, que tienen compuestos químicos que ayudan a elevar el estado de ánimo. Puedo también utilizar fenoles, aceites esenciales con compuestos químicos que sean fenoles, que me van a producir calor y el calor va a aliviar el dolor y va a producir un efecto antiinflamatorio y analgésico, como el clavo, como la canela, ¿ya? Puedo utilizar también aceites esenciales con composición química como lo que es la cúrcuma, que tiene curcumina, que es un aceite esencial, o que tiene esa propiedad que apoya el estrés oxidativo o disminuye el estrés oxidativo de la célula, hace que la célula se oxide más lento. O también puedo utilizar la cúrcuma para apoyarnos en esa acción antioxidante, aportar antioxidantes al cuerpo o disminuir la inflamación. Puedo usar el copaiba, que me va a producir o me va a dar esos endocannabinoides que tienen ese efecto de conexión con mi sistema nervioso central, ayudan a que ese impulso sea mucho más efectivo y rápido, ¿ya? Entonces, ¿por qué no utilizar mis aceites esenciales? Usando sus propiedades químicas naturales. Entonces, aquí era la respuesta de lo anterior. Es la forma en la que yo voy a utilizar los aceites esenciales. Y para temas de atención médica, pues el aceite esencial va a ir dependiendo de lo que yo haya notado o de lo que el médico haya notado en lo que yo necesite apoyarles. Por ejemplo, si yo tuve una fractura, obviamente voy a ir a hacer atención médica. Estamos trabajando en el cerebro. Yo sé que mi fractura me duele porque está fracturado.
voy a mi proceso de recuperación. Una vez yo termine mi proceso de recuperación, inicio con mis aceites esenciales tópicos, pero los uso aromáticos desde que me puse la fractura, desde que me puse el yeso. Y empiezo a inhalar los aceites esenciales para que sus propiedades entren a mi sistema límbico y vayan reestructurando todas mis emociones para que cuando a mí me quiten ese yeso, emocionalmente yo esté estable y mi sistema no quede sensibilizado, mi sistema nervioso central no quede sensibilizado, por ejemplo, ayudándome con la copaiba que trabaja sobre el sistema nervioso central, y no tengo por qué sentir dolor después, ¿no? Tan sencillo como eso. Aceites esenciales que ayudan a controlar y aliviar el dolor. A mí me gusta el dolor muchísimo, a mí me gusta muchísimo el Deep Blue, tanto la mezcla Deep Blue en aceite esencial como las cremas o los polifenoles, ya sea para tomar alguien está rayando la pantalla. Por favor, se fijan, allí tienen algo activado en el teléfono o en la computadora. Gracias. Bien, nos apoyan nuestro sistema musculoesquelético. Eso es muy importante porque estamos apoyándonos. Esto lo puedo utilizar antes o después de hacer ejercicio, antes o después de una lesión, o aunque no tenga una lesión, como prevención de la misma. Y puedo ayudarme con la copaiba, con la cúrcuma, y también puedo utilizar el complejo o complemento Bone Nutrient, que es para apoyarnos con el calcio en los huesos. Aquí está lo que les hablaba sobre los compuestos químicos que tienen la copaiba y la cúrcuma, y así otros aceites esenciales. 2. La segunda fase o la segunda clave para nosotros poder reestructurar el cerebro se basa en nuestros pensamientos y emociones. ¿Cómo nuestras emociones afectan nuestro sistema nervioso? ¿Alguien sabe cómo nuestras emociones afectan el sistema nervioso central? ¿Alguien sabe cómo afectan? Bueno, es que, aló, Made. Dígame, ¿cómo afectan el sistema? ¿Cómo usted considera que afecta las emociones nuestro sistema nervioso? Bueno, es que yo pienso que ninguna persona que siente dolor en su cuerpo puede estar emocionalmente en paz. Se altera, se siente incómoda, se siente estresada, se siente triste, se siente angustiada. Todo eso causa el dolor en nuestro cuerpo. Correcto, causa de todo en nuestro cuerpo. El dolor impacta realmente, gracias. El dolor impacta realmente a las personas y afecta directamente sobre nuestro estado de ánimo. Nuestro estado anímico se afecta de una manera impresionante. Y eso también aumenta nuestros niveles de estrés. ¿Esto qué quiere decir? Que yo cuando tengo un pensamiento negativo o positivo en exceso, porque no es que los pensamientos positivos tampoco. Las emociones pueden ser o de una forma negativa o pueden ser muy positivas. Nosotros tenemos que aprender a estar equilibrados. Sí podemos tenemos que estar felices y tranquilos, pero no podemos llegar a ese sentido eufórico, sentir euforia, porque la euforia tampoco es una emoción buena o tan buena. Todos los pensamientos y las emociones son impulsos nerviosos y estos impulsos pueden reducir los niveles de estrés y pueden relajar el sistema nervioso, y esto automáticamente nos va a ayudar a aliviar el dolor. Para eso doTERRA tiene un kit completo que se llama el kit emocional, en donde vamos a encontrar aceites esenciales, son 6 los que vienen en el kit, que nos van a ayudar con cada una de nuestras emociones en general. Yo casualmente hace un ratito antes de iniciar la clase, yo vengo de trabajar, venía en el carro terminando ciertas cosas para poder presentar todo hacia ustedes, leyendo un poco y haciendo algunas anotaciones que me hacían falta. Y cuando llegué me sentí como agotada, me sentí cansada, y le digo yo a uno de mis hijos, consígueme Motivate, porque yo necesito ponerme chispa para poder dictar esta clase, porque no puedo tener mis emociones así todas bajitas a la hora de dictar una clase tampoco.
Agarré mi Motivate detrás de las orejas, en la nuca, en las muñecas, y aquí estoy, dictando clase para ustedes. O sea que los aceites esenciales realmente funcionan y funcionan de una manera muy rápida y efectiva. Dentro de este kit emocional también está el Sheer, que nos va a ayudar con ese sentido de alegría, Passion, para todo lo que es la pasión, todo el tema de la sensualidad, todo el tema del amor, el Forgive. Forgive es cuando nosotros necesitamos perdonar y perdonarnos. Son emociones que son muy profundas, porque puede que nosotros de boca decimos, sí, yo te perdono, pero no, realmente no perdonamos. Y nos quedan esas emociones y ese rencor allí, y son emociones negativas que al final nos causan algún tipo de dolor. Las emociones por lo regular nos causan dolores estomacales, bastantes molestias estomacales. El hecho de estar estresado, de tener altos niveles de estrés, nos produce emocionalmente malestar estomacal. Nos da dolor de cabeza, nos da dolor en la nuca. Y nosotros pensamos que es cualquier otra cosa menos dolor. Menos un dolor físico, menos un dolor emocional. Lo asociamos con un dolor físico, vamos a donde tenemos el botiquín y nos tomamos una pastilla, un calmante. Yo me tomo un calmante y me acuesto a dormir. O si es el estómago, no, porque yo me preparo ahorita un té y yo me acuesto porque es que yo comí muy tarde. Y asociamos dolores crónicos emocionales con cosas físicas que nosotros creemos. Y eso hace que nuestro cerebro siga trabajando y siga produciendo dolor, porque lo va a seguir produciendo. Nosotros tenemos que allí, entonces, entablar ese equilibrio entre mis pensamientos, mis emociones, y decir, no, ¿sabes qué? No es que comí tarde, porque realmente yo no comí tarde. Estoy estresada por este motivo, y en esto me voy a apoyar en este aceite esencial, voy a respirar, voy a ampliar mis pulmones, voy a calmar mi mente y voy a poder hacer uso de mi cerebro de forma adecuada para poder aliviar el dolor. Seguimos. ¿Cómo funciona esto? Me van a preguntar, sí, Maylene, pero estamos hablando de las emociones. Las emociones están ¿en dónde están? ¿Qué rige nuestras emociones? Nuestro sistema límbico. ¿Y los aceites esenciales entran al sistema límbico? Sí. Una vez nosotros inhalamos el aceite esencial, y esta es una forma bien práctica de entender, nosotros inhalamos el aceite esencial. Voy a poner uno que esté por acá. Y tengo el Motivate que utilicé, este lo tengo en rolón, voy a ponerme un poquito acá. Para usar uno emocional, un aceite esencial emocional. Usamos el aceite, colocamos una gotita, inhalamos y a través de la nariz este aceite esencial va a viajar al sistema olfativo. Una vez en el sistema olfativo se va a dirigir directamente a nuestro sistema límbico, y la esencia activa respuestas en nuestro cerebro basadas en memorias y experiencias. Así funciona el aceite esencial en el sistema límbico. Recuerden que el sistema límbico es ese que rige nuestras emociones, así que se van a activar diferentes memorias y diferentes experiencias. Y la química natural del aceite esencial produce que las reacciones cerebrales que creen impactos psicológicos, pueden alterar y mejorar nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, si yo estoy inhalando el aceite esencial de romero, y yo dentro de mi subconsciente, para mí el romero me recuerda cuando yo era bebé, que mi mamá me echaba romero en la cabeza cuando yo tenía la congestión nasal y que no podía respirar o algo, pues mi cerebro me va a evocar a esa sensación tan bonita que yo sentía así con mamá, con el romero en la cabeza, calientito. ¿Qué va a pasar con mi emoción? Voy a mejorar mi estado de ánimo, porque me va a evocar a sentimientos, o me va a evocar a mejorar todo, al alterar pues ese proceso de que si estoy enojado, si estoy mal, si estoy bien, y así va a funcionar los aceites esenciales sobre el sistema límbico. 3, el papel de la dieta y el estilo de vida. Importante. Aquí incluye todo. La alimentación. Lo que comemos, lo que no comemos, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que dejamos de hacer.
todo juega un papel sumamente importante dentro de reestructurar nuestro cerebro. Para poder reestructurar nuestro cerebro, yo tengo que tener una dieta balanceada y un estilo de vida adecuado, saludable. Contribuye todo este conjunto de cosas entre la alimentación, el estilo de vida, el hacer ejercicio, el meditar, todas estas cositas que hacemos en nuestro diario vivir contribuyen a sensibilizar nuestro sistema nervioso y por ende, si estamos haciendo cosas inadecuadas, nos va a provocar dolor de algún momento. Por ejemplo, una dieta poco balanceada, como muchas grasas. En algún momento, ácido graso, en hígado graso. En algún momento, y eso me va a causar dolor. Y antes de que yo tenga el hígado graso, pues mi sistema nervioso va a buscar la forma de avisarme de que algo está molestando en el hígado. Me va a dar dolor. Mi estilo de vida, no hago ejercicio, el sedentarismo, o fumar, beber mucho alcohol, en los niveles de actividad, estoy todo el día sentada haciendo nada así. Tranquila, viendo televisión o con el celular. Un ejemplo muy claro, el tema del celular, estamos así. Con la cabeza metida en el teléfono. Y nos da dolor en el cuello. No es un aviso del sistema nervioso, es un aviso del sistema nervioso de que tienes la postura mala. Tienes una mala postura de tu área cervical y te va a dar dolor en el área cervical. Por ende, en la nuca. Por ende, en la cabeza. Eso va a ser así siempre. Entonces, parte de este plan tenemos que estructurar o acomodar un poquito la dieta y el estilo de vida. Eso tienen que incluirlo en su plan de cambio para reestructurar el cerebro. 4, valora el significado del dolor profundo. Echa un vistazo al pasado. Cuando yo hice esta diapositiva, yo me puse a pensarle exactamente qué le voy a escribir allí en el ítem, qué vamos a poner. Y dije, nada, porque al final del día cada uno de nosotros tiene que valorar de dónde viene ese dolor profundo. Muchas veces nosotros tenemos algún tipo de dolor a nivel emocional y pensamos que es de ahora, pero no es de ahora. Son heridas que han estado desde hace mucho tiempo. Entonces nosotros tenemos que sentarnos, pensar, analizar de dónde vino ese dolor. Y esto lo podemos hacer un balance o podemos ligarlo, no un balance, podemos ligarlo con el dolor físico. Por ejemplo, puede ser que yo hace 5 años me caí y me fracturé el codo. Tuve una fractura de codo. Yo fui al médico, la fractura se curó, a mí me quitaron el yeso, yo fui a terapia, yo puedo mover mi codo, pero si yo me golpeo el codo, automáticamente mi cerebro está sensibilizado porque yo ya tuve una fractura, me va a producir más dolor del que yo me pude haber producido porque me golpeé. Porque él va a decir, no, aquí ya esto está débil, aquí ella ya se fracturó. Entonces tiene que cuidarlo más. Tenemos que aprender a valorar el significado del dolor profundo. Echa hacia atrás y verifica, revisa para ver si hay alguna lesión, si te caíste, algún yeso, alguna fractura, alguna herida. Y desde ahí entonces empezar a manejar esa emoción que te produce ese recuerdo en particular. Porque ese recuerdo en particular es el que te puede estar llevando a un dolor más profundo o un dolor físico en este momento. Y para eso también vamos a usar los aceites esenciales emocionales o la aromaterapia emocional, o en sí solo la aromaterapia, esa inhalar los aceites esenciales para que en aspectos de un poco de meditación, un poco de análisis, pensando un poco en lo que ha ocurrido y así poder valorarlo y manejarlo. Y tenemos aquí el aspecto número 5, que es importante, la actividad física. Y para la actividad física, yo les tengo 3 pasos súper importantes. ¿Qué es lo primero? Disposición.
yo tengo que disponerme a realizar actividad física. Desde una perspectiva cerebral, es mejor moverse en niveles cómodos y sin miedo, eso sin miedo, y así nosotros vamos a ir recuperando gradualmente los tejidos. Eso lo dividimos en estos pasos. Primero yo tengo que tener la disposición, quiero hacerlo. Ese inicio, yo quiero hacerlo. 2, tengo que ponerme una meta. Bueno, yo en una semana quiero haber caminado, aunque sea 1 kilómetro de poquito a poquito. 1 kilómetro no es nada, señores, nada. Pero yo quiero caminar en una semana 1 kilómetro. Entonces, hoy yo voy a caminar 100 metros. 100 metros equivale de cada 2 postes de luz. Aquí en Panamá es de un poste a otro y del otro al otro. Ahí 100 metros. Hoy yo voy a caminar 100 metros. Y voy y camino 100 metros. Y mi apoyo esencial. Me llevo mi Deep Blue por si me da, por si siento que me va a dar algo del dolor, me lo pongo en mis rodillas, en los tobillos. Me pongo mi ciprés en las pantorrillas y en la planta de los pies para apoyar mi sistema circulatorio, para que mi circulación esté bien activa. Me tomo mi agüita con mi limón para desintoxicarme. Así que me apoyo con los aceites esenciales. Paso número 2, entro en movimiento. Ya me dispuse y dije, voy a caminar 100 metros diarios, que no es nada. Paso número 2, voy. Hoy me levanto y caminé los 100 metros diarios. ¿Por qué? Porque yo siento que es un nivel cómodo para empezar, no tengo miedo de empezar y me apoyo con mis aceites esenciales. Y paso número 3, yo misma empiezo a aumentar gradualmente y la constancia es la que lleva a la recuperación de los tejidos. La actividad física siempre te va a llevar a una recuperación de un tejido que se ha dañado. Siempre. Entonces tenemos que aprender a movernos, tenemos que aprender a realizar actividad física. Y no estoy hablando de hacer ejercicio. Recuerden que hacer ejercicio implica un gasto energético mucho más amplio. Yo estoy hablando de actividad física. Yo voy a bailar, voy a barrer y cuando voy a barrer pongo música y me pongo a bailar barriendo. Voy a trapear y entonces yo me pongo a cantar y canto y me muevo allí con el trapeador. Hago alguna actividad física, me voy al mall, camino, salgo al perro a pasear, camino. No necesariamente es que me voy a inscribir a un gym, porque es muy difícil no haber hecho una caminata de 100 metros y decir me voy a inscribir a un gimnasio ya, porque no lo vamos a hacer. Hay que ser realistas con nosotros mismos. Y eso nos va a ayudar a la recuperación de nuestros tejidos de forma gradual. Como yo quiero concluir la clase del día de hoy, que era mucho tema doloroso. El dolor viene del cerebro y este puede ser reentrenado. Y mirarlo desde una perspectiva amplia y global te proporciona nuevas oportunidades para empezar. Con esto es como una conclusión bien general. Y recalco, el dolor viene directamente del cerebro y nosotros podemos reentrenarlo. Podemos mirarlo de una perspectiva amplia y global, buscando cosas que van más allá a lo que nos está ocurriendo en el día de hoy. Obviamente, si yo tengo una lesión tisular, voy a tener un dolor que sea agudo en el momento y yo tengo que trabajarlo en el momento. Y esto va a depender de el tipo del dolor, el tipo de dolor. Igual, si alguna de las personas que están acá tienen alguna lesión aguda o algún dolor agudo en el momento y no saben con qué aceite pueden apoyarse, pues ahí yo les voy a estar dejando también en nuestras redes sociales, la mía y la de Jazz, y pueden escribirme con mucho gusto. Yo puedo estar contestando cada una de sus dudas. Las próximas clases van a ser para consultas y seguimiento. Vamos a hablar de la biodecodificación del dolor, en donde ya lo vamos a detallar muchísimo más. Esto era la introducción, un avance. Vamos a hablar de la revolución menstrual, que es importante, independientemente ya hayamos pasado por el proceso de todos los meses de la dama. Hay una revolución menstrual en nosotros, hay unos cambios hormonales y un montón de cosas que ocurren a nivel corporal que es bueno que aprendamos a cómo podemos controlar y manejar, y vamos a hablar de la biodecodificación hormonal y la endometriosis.
Ahí pueden tomar captura de pantalla. Yo de igual forma les voy a estar pasando el PDF a las personas que asistieron a la clase para que tengan las clases. Separen los días de clases para que puedan asistir. Aquí les dejamos nuestras redes. Ahí pueden escribirme al directo en @bsalespanama o pueden escribirle a Jasmine, Tu Esenciales en Gotas, y nosotros con mucho gusto vamos a estar pues compartiendo y contestando cada una de sus dudas. A ver, vamos a contestar preguntas. Y antes de contestar preguntas, vamos a parar un poquito la grabación.